Hola chicos, bienvenidos a las cápsulas de ejercicios y problemas de la clase número 3. En este caso vamos a hablar del ejercicio 16. Este ejercicio se encuentra en la guía de ejercicios número 3 correspondiente a la unidad número 3, reacciones químicas y sus relaciones. Bien, este ejercicio nos dice, un grupo de estudiantes tiene que sintetizar aspirina como parte de un trabajo práctico. Para la asignatura Química Orgánica, la aspirina, o ácido acetilsalicílico, se sintetiza mediante la reacción del ácido salicílico con anhídrido acético. Y acá tenemos la ecuación química que representa dicha reacción. Bien. Una posible estrategia para resolver este ejercicio sería: primero, identificar dentro de la ecuación química a los reactivos y productos. Después, balancear la ecuación química que representa la reacción. Y por último, calcular la masa molar de los compuestos de la reacción. Bien. Antes de resolver este ejercicio, creemos que es importante que ustedes tengan una breve introducción a los compuestos orgánicos que les va a ayudar a identificar los productos y reactivos que tienen en esta reacción. Los compuestos orgánicos se conforman en su mayoría por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en menor parte por nitrógeno, azufre y fósforo. Dentro de una pequeña clasificación que podemos hacer, tenemos compuestos carbonados alifáticos y compuestos carbonados aromáticos. Los compuestos carbonados alifáticos son aquellos en los que los carbonos que forman estas cadenas se encuentran de forma lineal, o sea, forman cadenas abiertas. Entre los carbonos podemos tener distintos tipos de uniones que también nos van a ayudar a definir el compuesto. Por ejemplo, podemos tener uniones simples entre los carbonos, y en este caso se llamarían alcanos, uniones dobles entre carbonos, y en este caso se llamarían alquenos, o uniones triples entre carbonos, llamándose alquinos. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es la cantidad de uniones que va a tener ese carbono, o mejor dicho, todos los carbonos dentro de las cadenas. Dependiendo el elemento con el cual se conjugue cada carbono, nosotros tenemos que prestar atención siempre que tenga 4 uniones. En este caso, como la manera de conjugarse entre carbono e hidrógeno es unión simple, vemos que tiene 4 uniones simple carbono-hidrógeno. Los compuestos carbonados aromáticos son aquellos que en vez de encontrarse como una cadena abierta, ya los vemos como cadenas cerradas. Tienen forma cíclica. En el caso de los compuestos aromáticos, además de tener forma cíclica, vemos dobles enlaces conjugados. Este es el ejemplo del benceno, que lo podemos ver representado de estas 3 formas. Los dobles enlaces los podemos ver representados así: carbono-carbono, doble enlace, tanto en esta estructura como en esta. Después tenemos que recordar que cada vértice se va a corresponder a un átomo de carbono acompañado de la cantidad de hidrógenos que sean necesarios. El anillo aromático, representado tanto como un anillo o simplemente como doble enlace, simple enlace, es aquel que nos representa esos dobles enlaces conjugados. Estos anillos le dan cierta estabilidad a nuestra estructura debido a la deslocalización de electrones en los enlaces pi. Más adelante lo van a ver mejor. Por ahora, si quieren ver más sobre química orgánica, les dejo acá la lupita con un video introductorio. En cuanto a los compuestos que ustedes tienen dentro de sus reacciones, vemos como uno de los reactivos al ácido salicílico. Fíjense que en su estructura tenemos representados los dobles enlaces, tanto carbono-carbono como doble enlace carbono-oxígeno. Y en la estructura tridimensional también los podemos observar. Ahora, cada vértice en este caso se corresponde a un carbono unido a la cantidad de hidrógenos necesarios. Los oxígenos los vamos a ver representados con su símbolo químico, y algunos hidrógenos, que son aquellos que acompañan a los oxígenos, también los vamos a ver representados con su símbolo químico. En total, si contamos la cantidad de vértices que posee la estructura, vemos 7 carbonos, 6 hidrógenos, 2 de los cuales acompañan a oxígeno, el resto está unido a carbono, y 3 oxígenos que los podemos ver fácilmente en la estructura. La masa molar del ácido salicílico
correspondiéndose con su fórmula molecular, la vamos a poder calcular como la masa atómica de los carbonos que tengamos, los hidrógenos y los oxígenos, multiplicados por la cantidad de cada uno de ellos, que lo podemos ver en su fórmula molecular. La masa atómica del oxígeno, del carbono, del hidrógeno la vamos a poder sacar de la tabla periódica. Es un dato de tabla. Entonces lo único que hacemos es multiplicar las masas atómicas por las cantidades que tiene en la fórmula molecular para darnos la masa molar de un mol de ácido salicílico en gramos. Otro reactivo que tenemos en la reacción es el anhídrido acético. El anhídrido acético lo podemos ver de estas dos maneras, en su estructura tridimensional y su estructura plana. Vemos que tiene oxígenos que se ven a simple vista debido a que están representados con su símbolo químico, y también tenemos los carbonos que se encuentran en cada vértice de mi estructura. Vértices y esquinas también de la estructura. Ahora, podemos ver que hay carbonos, oxígenos dobles enlaces y carbonos simple enlaces en ambas estructuras. Correspondiéndonos con lo que vemos en la estructura, vemos que hay 4 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógenos que acompañan a los átomos de carbono que se encuentran en las puntas y 3 átomos de oxígenos que los vemos a simple vista. Una vez formulada su fórmula molecular, vamos a calcular su masa molar. La masa molar del anhídrido acético va a ser la masa atómica de cada elemento multiplicado por la cantidad que haya del mismo según su fórmula molecular. Las masas atómicas son datos de la tabla periódica, por lo tanto, una vez mirada la tabla periódica, vamos a poder hacer la cuenta y obtener la masa molar en gramos de un mol de anhídrido acético. Uno de los productos o el producto principal de la reacción es el ácido acetilsalicílico o aspirina. Viendo la estructura de la aspirina tanto en forma tridimensional como en forma plana, vamos a poder observar enlaces simples carbono-carbono o enlaces dobles carbono-oxígeno en distintas partes de la molécula. Cada vértice nuevamente se va a corresponder a átomos de carbonos acompañados de la cantidad de hidrógenos que sea necesario. Tenemos oxígenos representados tanto con su símbolo químico, que tienen enlaces carbono-oxígeno simple o enlaces carbono-oxígenos dobles. Ahora, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, podemos ver que la estructura se va a componer de 9 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno que los vemos a simple vista. Recuerden que los hidrógenos no son únicamente los que podemos ver, en este caso el que acompaña al oxígeno, sino que también los que están acompañando las uniones de los carbonos. Teniendo en cuenta la fórmula molecular, vamos a poder calcular la masa molar de ese ácido acetilsalicílico. La masa molar del ácido acetilsalicílico se corresponde a la masa atómica de cada uno de los elementos que la compone por la cantidad que haya de cada uno de ellos según su fórmula molecular. La masa atómica de cada elemento es dato de tabla periódica. Entonces, una vez que miramos la tabla periódica, vamos a poder realizar la cuenta y obtener que la masa molar del ácido acetilsalicílico es de 180,13 gramos por mol de aspirina. Ahora vamos a resolver el ítem A del ejercicio 16. ¿Cuánto ácido salicílico en gramos necesitan si se les pide producir 0,400 gramos de aspirina, que es aproximadamente el contenido de un comprimido, en el caso de que el anhídrido acético se presente en exceso? Les dejamos ahí, si quieren ver, la síntesis de aspirina en un laboratorio, por ejemplo, un laboratorio de química orgánica de la facultad. Para resolver este ítem, una posible estrategia es identificar dentro de la ecuación química los reactivos y los productos, calcular el reactivo limitante teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción y calcular la masa del reactivo limitante necesaria para producir X cantidad o cierta cantidad de producto, teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción.
calcular el reactivo limitante, primero tenemos que identificar a los reactivos de mi reacción. Los reactivos son el ácido salicílico y el anhídrido acético. Bien, ahora, como la ecuación ya está balanceada, vamos a identificar el reactivo limitante. En el caso del ítem A, se aclara que el anhídrido acético, o sea, uno de los reactivos, está en exceso. Por lo tanto, vamos a decir que el ácido salicílico es el reactivo que me limita la reacción. Sabiendo esto, vamos a calcular cuánto ácido salicílico se necesita para producir 0,400 gramos de aspirina o de ácido acetil salicílico. Según la estequiometría de la reacción, nosotros sabemos que un mol de ácido se utiliza para generar un mol de ácido acetil salicílico o aspirina. Y ese mol de ácido acetil salicílico equivale, según su masa molar, a 180,13 gramos. Teniendo la estequiometría en cuenta, vamos a poder plantear la siguiente regla de 3. Un mol de aspirina, que equivale a 180,1 gramos de aspirina, se produce mediante un mol de ácido salicílico. Por lo tanto, 0,400 gramos de aspirina, que es lo que nosotros necesitamos para contener aspirina en un comprimido, van a necesitar 2,22 por 10 a la menos 3 mol de ácido salicílico. Como el resultado del ejercicio se pide en gramos, tenemos que hacer el pasaje necesario. Para poder pasar de mol a gramos vamos a necesitar la masa molar del ácido salicílico que ya la habíamos calculado. Por lo tanto, si un mol de ácido salicílico, que equivale a 138,1 gramos, 2,22 por 10 a la menos 3 mol de ácido salicílico equivalen a 0,307 gramos. Y esa es la cantidad de gramos de ácido salicílico que vamos a necesitar para producir 0,400 gramos de aspirina. En el ítem B del ejercicio 16 vemos, en un experimento que les mostró el profesor, 9,26 gramos de ácido salicílico se hicieron reaccionar con 8,54 gramos de anhídrido acético. Calcula el rendimiento teórico de aspirina y el porcentaje de rendimiento si solo se producen 10,9 gramos de aspirina. Una posible estrategia para resolver este ejercicio sería, primero, organizar los datos que nos aporta el enunciado para cada compuesto. Después, calcular el reactivo limitante teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción. Tercero, calcular cuánta masa de producto se obtiene a partir del reactivo limitante, lo cual nos daría el rendimiento teórico. Y por último, calcular el rendimiento real de la reacción teniendo en cuenta la masa obtenida de producto de manera experimental. Bien, volviendo al ítem B, podemos ver que dentro de este ítem nos da datos de masa de tanto los reactivos como del producto final, la aspirina. Para poder resolver bien el ejercicio nos conviene organizar los datos que nos aporta este ejercicio. Yo les recomiendo que hagan una tabla en la cual ustedes acomodan por un lado los reactivos y por el otro los productos. El ácido acético no lo vamos a tener en cuenta debido a que no es un producto principal de nuestra reacción. Bien, para cada uno de los reactivos y para el producto aspirina vamos a poner la masa molar del compuesto y la masa que nos aporta el ejercicio, es decir, la masa experimental. Ahora, según la estequiometría de la reacción, podemos plantear lo siguiente para identificar al reactivo limitante. Nosotros sabemos que un mol de ácido salicílico, que es uno de los reactivos, tiene una masa molar de 138,1 gramos por mol. Y reacciona con un mol de anhídrido acético, que es el otro reactivo, que tiene una masa molar de 102,7 gramos por mol. Teniendo en cuenta que un mol de ácido salicílico reacciona con un mol de anhídrido acético, es decir, que 138,1 gramos de ácido salicílico reaccionan con 102,07 gramos de anhídrido acético,
podemos encontrar la relación entre 9,26 gramos de ácido salicílico contra lo que necesitamos de anhídrido acético para llevar a cabo la reacción. 9,26 gramos de ácido salicílico reaccionan con 6,84 gramos de anhídrido acético. Por lo tanto, como de anhídrido acético tengo 8,54 gramos, pero solamente voy a consumir 6,84, vamos a poder establecer que el anhídrido acético es nuestro reactivo en exceso, mientras que mi reactivo limitante es el ácido salicílico. Sabiendo que mi reactivo limitante es el ácido salicílico, voy a poder calcular el rendimiento teórico de la reacción. Para esto tengo que tener en cuenta la estequiometría. Yo sé que por cada mol de ácido salicílico, que tiene una masa molar de 138,1 gramos por mol, se producen un mol de ácido acetil salicílico o aspirina que tienen una masa molar de 180,13 gramos por mol. Teniendo en cuenta esta relación podemos plantear que si cada 138,1 gramos de ácido salicílico se producen 180,1 gramos de ácido acetil salicílico, para 9,26 gramos de ácido salicílico, que es mi reactivo limitante, se van a producir 12,1 gramos de ácido acetil salicílico. Pero según el dato del ejercicio, nosotros sabemos que no se produjo 12,1 gramos de ácido acetil salicílico, sino que se produjo menos. Entonces, para calcular el rendimiento real de mi reacción, voy a realizar la siguiente cuenta. El porcentaje del rendimiento va a ser igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. Nosotros sabemos que el rendimiento real es lo que nos aporta como dato el ejercicio, o sea que se generaron 10,9 gramos de ácido acetil salicílico. Y el rendimiento teórico es lo que calculamos anteriormente, que se generarían, considerando un rendimiento del 100%, 12,1 gramos de ácido salicílico. Multiplicado por 100, esta cuenta me da que el rendimiento real es de 90,1%. Bueno, chicos, por último les dejo acá la bibliografía para que puedan consultar y eso fue todo. Muchas gracias.